estás hoy? Elige el precio y algo no. Viaja seguro y a un precio justo. Gloria al Señor. Vamos a estar en esta noche hablando de la palabra del Señor. Vamos a socializar algunos pasajes bíblicos en Génesis 41. Génesis 41. De tu Espíritu Santo, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Oh, sí, Señor. Por él es buscar de día y conocer de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Bien, busquen ahí en sus Biblias Génesis 41. Génesis 41. Génesis 41. Bien, vamos a leer la Biblia en Génesis 41, que tiene como tema José interpreta el sueño de Faraón. Génesis 41, José interpreta el sueño de Faraón. La palabra de Dios dice en Génesis 41, versículo 16. Dice, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Aquí en Génesis 41 podemos ver que Faraón era el rey. Aquí se presentó una situación que él no podía resolver por ningún otro medio, porque ya él había buscado magos y adivinos para que le dieran interpretación a su sueño, pero ninguno de ellos pudo darle interpretación al sueño, porque la interpretación de los sueños proviene del Señor. Entonces, aquí en Génesis 41 dice, ya después que dice, aconteció que pasado dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas, gordas, robustas y bellas, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. O sea, estaban muy flacas, muy feas, y
pasaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspectos y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Esta situación fue la que se presentó cuando el faraón dormía. Él tuvo este sueño, él vio 7 vacas gordas, bellas y hermosas que subían del río, pero también vio 7 vacas de un aspecto feo, aspecto pálido, y él vio que esas 7 vacas también subieron del río y que las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Todo esto confundió a Faraón, pero luego él vuelve a dormir y cuenta la historia. Y cuenta la historia que Faraón, dice aquí, se durmió otra vez y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era el sueño. Entonces Faraón se sintió preocupado, porque Faraón se sintió preocupado porque él no entendía. Primero ve que 7 vacas gordas suben y 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Luego ve en el mismo río, cuando vuelve a dormir, que fue lo que lo impactó, vuelvo a dormir, entonces vuelvo y veo 7 espigas gordas y 7 espigas flacas, y ve que las 7 espigas flacas se comen a las 7 espigas gordas. Al tener Faraón el mismo sueño 2 veces, se turbó, se preocupó y quiso entender la interpretación. Él estaba inquieto por saber qué significaban estos sueños. Bueno, entonces manda a buscar a los magos, manda a buscar a los sátrapas, manda a buscar a los adivinos, ofreciéndole de todo para que le den la interpretación. Pero ninguno de ellos pudo dar la interpretación del sueño, porque la interpretación viene de Dios. Entonces, ya aquí cuenta la historia, dice, y las 7 espigas menudas. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces el jefe de los coperos, el que llevaba la copa al rey, el que le entregaba el vino al rey, ya anteriormente había tenido un encuentro con José en la cárcel, donde él también, antes de salir de la cárcel, había tenido sueño. Muchas personas dicen que los sueños, que cuando uno sueña mucho uno se acostó lleno, entre otras cosas, pero hay muchos tipos de sueños. Hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que vienen de parte de Dios, hay sueños que son ataques espirituales y hay sueños que son emocionales. Sueños que vienen de parte de Dios, sueños que son ataques espirituales y sueños que vienen de parte de Dios. Entonces, aquí en la Biblia podemos ver que Dios sí nos habla a través de los sueños, que Dios nos advierte, porque a Faraón Dios le estaba dando una advertencia a través de un sueño. También podemos ver en las Escrituras que la sucesión del sueño significa que no hay remisión de parte de Dios, enseñándonos este pasaje bíblico que cuando nosotros como cristianos vemos un sueño 2 veces, tenemos que preocuparnos. ¿Qué Dios me está diciendo con este sueño? Porque por la palabra podemos ver que la sucesión, o sea, la repetición, significa que no habrá remisión de parte de Dios. Que eso, sea bueno o sea malo, va a pasar sí o sí.
Entonces, a nosotros como cristianos nos corresponde ponernos a orar y pedir discernimiento espiritual, porque podemos ver que Faraón buscó adivinos, buscó magos, buscó sátrapas, personas inteligentes, personas estudiadas, pero ninguno pudo dar la interpretación del sueño. Entonces, José, un hombre preso, vamos a decir, un sirviente que servía en la cárcel, porque a él lo compraron como esclavo para servir, cayó preso por una trampa que le hizo la esposa de Potifar. Pero Dios tenía un propósito, porque aún las cosas malas Dios las utiliza para bendecirnos. Y de la cárcel podemos ver que él salió, ¿a dónde? Al palacio. Volviendo a la historia de Faraón, él no entendía la interpretación del sueño. Se cansó de buscar sabios y adivinos. En la mañana su espíritu estaba abatido. Entonces el copero le pide permiso y dice aquí: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, o sea, contra mí, nos echó a prisión de la casa del capitán en la guarda, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propósito y su significado. Aquí el copero se acordó de José y dijo: wow, ahora recuerdo mi falta, porque el copero había prometido decirle al faraón y hablarle a Faraón de José, interceder por él para que lo sacaran de la cárcel. Pero como no era el tiempo de Dios, a él se le olvidó. No se le olvidó porque quiso, se le olvidó porque en el propósito de Dios y en el plan de Dios no era el tiempo para que José saliera de la cárcel, porque ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía una estrategia, ya Dios tenía un propósito con José. Y en ese momento el copero no podía hablarle al rey de José, porque quizás él no le iba a prestar la atención que le prestó ahora, porque había una necesidad, porque Jehová preparó el escenario para bendecir la vida de José. Entonces el copero le dice: estaba allí con un joven hebreo, siervo del capitán de la guarda, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme al sueño. Dice: y declaró a cada uno conforme al sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces José respondió. José le dice al rey, después que se limpió su barba, se cambió la ropa y vino a presentarse delante del rey. Dice la palabra del Señor que José le dijo: yo no soy quien doy la interpretación. La interpretación en el versículo 16, respondió José diciendo: no está en mí la palabra. Dios es el que da respuesta propicia a Faraón, no yo. Usted me va a contar el sueño, pero de Dios es la interpretación. Entonces, nosotros cuando tenemos un sueño, una revelación de parte de Dios, debemos de saber que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Y aunque en el momento el sueño nos dé un poquito de miedo, en el fondo sentimos paz, porque cuando Dios habla sentimos paz en medio de la tormenta. Y aquí dice: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me aparecía que estaba a la orilla del río. Y le cuenta el sueño: veo que suben 7 vacas flacas y veo que suben 7 vacas gordas. Y veo que las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Pero luego veo que 7 espigas gordas suben del mismo río cuando vuelvo y me duermo,
y que las 7 espigas flacas se comen a las 7 espigas gordas. Entonces, dice aquí, y entraban en sus entrañas, mas no se conocían que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. O sea, que a pesar de las vacas flacas, comerse a las vacas gordas, seguían siendo flacas, seguían siendo feas, seguían teniendo un aspecto horrible. A pesar de las espigas flacas, comerse las espigas gordas, seguían teniendo un aspecto horrible, un aspecto feo, un aspecto de muerte. Entonces, y despertó del impacto. Dijo, pero esto sí es extraño. Esto sí es extraño. ¿Cómo es? Esto sí es extraño. ¿Cómo es que 7 vacas flacas se van a comer a 7 vacas gordas y van a seguir con ese aspecto tan feo? Se acaban de comer y comieron mucho. Entonces, esto impacta a Faraón y se queda pensando y manda a buscar a los adivinos, a los sátrapas. No hay respuesta. Cuando el copero sugiere, al faraón le sugiere buscar a este hebreo, él lo manda a buscar desesperado, porque el faraón lo que quiere es una respuesta. El escenario que Dios preparó para bendecir a José y sacar a José de la cárcel. Entonces, sigue diciendo Faraón, vi también soñando que 7 espigas, ahí él le sigue diciendo la otra parte. Entonces José responde en el versículo 25, para los que están leyendo conmigo, en Génesis 41, 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Los 2 sueños, uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años son, y las 7 espigas hermosas 7 años. El sueño es uno mismo. Ve, la sucesión significa que no hay remisión. El número 7, las 7 vacas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas, las 7. El fin es que todo representa 7 años. Le está diciendo aquí que 7 años. También las 7 vacas flacas y la fea que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas, o sea que hay significado, que hay interpretación, que Dios habla a través de los sueños, que lo que vemos son parábolas, tanto de sueños espirituales, revelaciones de parte de Dios, como ataques espirituales. Aquí estamos viendo una advertencia, pero muchas veces no vemos advertencias, sino que vemos ataques espirituales a través de otros símbolos, como por ejemplo una serpiente amarilla. Si usted se sueña que usted ve una serpiente amarilla, usted tiene que ponerse en la brecha, porque las que representan la serpiente según Génesis representa engaño, y el amarillo en Apocalipsis representa enfermedad. Entonces hay que ponerse en la brecha y comenzar a orar, porque Dios te está dando una revelación que representa un ataque, o te están haciendo una enviación de un ataque espiritual. Entonces, también las 7 vacas flacas y las feas que subían, estas representaban 7 años. Dice aquí, y las 7 espigas menudas y marchitas del vino solado, 7 años serán de hambre. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solado, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Como Dios también nos muestra a nosotros, muchas de las cosas que van a suceder en nuestras vidas. No te vayas por ese camino, que te va a ir mal. No coges ese trabajo que no te conviene. Dios te da la revelación, te da la respuesta por medio de sueños, por medio de un versículo bíblico, por medio de una palabra que te envíe con otra persona. Pero nosotros debemos de estar prestos
a la respuesta, como estuvo Faraón, que estuvo presto. ¿Qué me está diciendo este sueño? ¿Qué debo hacer? Porque le provocó inquietud en su corazón. Algo tengo que hacer porque esto 2 veces no hay coincidencia. Entonces, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿Ve? Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Mucha abundancia. 7 vacas gordas. Abundancia. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada. Entonces, aquí está la interpretación de las vacas flacas. 7 años de abundancia que se van a olvidar. 7 años, de escasez. Que se van a olvidar de toda la abundancia que hubo. Cuando las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas y aún siguen siendo flacas, se puede ver la interpretación que Dios está mandando aquí. Entonces, ¿qué Dios está diciendo a su pueblo? ¿Qué Dios le estaba diciendo al pueblo, a Faraón? Que prepararan un plan para que pudieran resistir en esos 7 años de hambre que venían. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. La cual será gravísima. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada. Por muchos que comieran en esos 7 años de abundancia, cuando vinieran esos 7 años de hambre, toda esa abundancia se iba a olvidar. Y el pasaje bíblico que les hablaba ahorita dice aquí en Génesis 41, versículo 32, dice: y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme. ¿Qué significa cuando usted vea un sueño 2 veces? Que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Que es ahí, no va a tardar, no va a durar mucho. Y la sucesión del sueño significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, Dios habla en sueños y revela su propósito. Dios habla en sueños y revela su propósito. Dios es un Dios que habla por su palabra, habla por su Espíritu Santo, habla a través de los sueños, habla a través de una persona, pero por la misma palabra, porque Dios no se contradice. Dios no te va a decir una cosa hoy y otra mañana. También pudimos ver en la historia de Faraón que todo el mundo no tiene la capacidad para interpretar un sueño que venga de parte de Dios. Porque buscaron adivinos, buscaron sátrapas, buscaron sabios y ninguno pudo interpretar, ninguno tuvo la respuesta correcta. Solamente la tuvo José, un hombre de Dios, un hombre que se consagró para el Señor a pesar de todas las vicisitudes que pasó, provocada por sus hermanos, pero con propósito. Que a José también Jehová le reveló 11 manojos que se inclinaban ante él, y se inclinaba el sol y la luna también. Y el papá dijo: entonces nosotros todos nos vamos a inclinar ante ti. El único que entendió fue el papá, ni él mismo lo entendió. Los hermanos también entendieron, porque los hermanos se burlaron y le dijeron que por qué tenemos nosotros que inclinarnos delante de ti. Y vendieron a José. Entonces, después que pasó todo esto, José fue duramente procesado, pero luego Jehová lo sacó de la cárcel al palacio.
provocó una situación. También podemos ver en Job, que ya prediqué la semana pasada, o más bien hablé, un versículo bíblico, hablé sobre eso en otro estudio que di o en otro diálogo. Hablábamos de Job, lo pueden buscar. Job 33, 14 al 15, que dice: sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, en visiones y en sueño. En visión, por sueños o en visión nocturna. ¿Para qué? Dios nos advierte para prevenirnos de lo que viene. Muchas personas no creen en esto, pero esto es real. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Es tan real que muchas personas, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente o cuando a alguien le pasa algo, lo primero que dice: yo tuve tal sueño anoche. Ay, pero yo no sabía que iba a pasar esto. Mira, Dios me lo dijo anoche a mí. Y muchas personas dicen lo mismo. Mira, Dios me lo dijo así, Dios me lo dijo de esta forma, Dios me lo dijo de la otra forma. Dios siempre habla a sus hijos, los profetas. Dios siempre les revela a su pueblo las cosas que han de suceder para que nos pongamos en la brecha, para que oremos, para que gimamos, para que intercedamos, para que pidamos perdón. Porque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Dios todavía se sigue comunicando con el hombre a través de los sueños. Al que le diga que no, usted le dice: bueno, Job 33, 14 al 15 dice que en una y en dos maneras habla Dios. Entonces, Dios está hablando mentira. Los sueños pueden ser una vía divina. Son una vía divina. En la historia de Génesis, Faraón tuvo un sueño que nadie pudo entender, pero José sí. Porque José estaba conectado con el Padre. Cuando estamos conectados con Dios, podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Dios usa sueños para revelar el futuro. Dios usa nuestros sueños, Dios usa sueños para revelar el futuro. Bien. Aquí podemos ver que las 7 vacas flacas representaban abundancia. Las siete vacas gordas representaban abundancia, las 7 vacas flacas representaban escasez. Ya estos son significados que nosotros vamos anotando por ahí, y cuando tengamos un sueño podemos analizar por la palabra qué Dios me está diciendo. El 7 representaban en este caso 7 años, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Dios revela lo que viene, advierte antes de que suceda. Siempre Dios nos va a advertir de una forma o de otra lo que va a suceder para que estemos preparados. Bien, algo importante que debemos de tomar en cuenta es que los sueños no siempre son literales. Dios utiliza parábolas para comunicarse con el hombre. Por eso es que muchas veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Pero si pasamos ese sueño por el colador de la palabra, lo vamos a entender. Para ir terminando, le voy a dejar aquí algunos significados que yo he podido buscar por la palabra. He podido buscar algunos significados que le pueden servir y se los voy a dejar ahí porque ya estamos casi terminando. Dios sigue hablando hoy, pero necesitamos sensibilidad espiritual, discernimiento e intimidad con Dios. Orar como oraban esos profetas, como Daniel, que oraba 3 veces al día. Aquí les voy a dejar algunos significados que busqué, algunas interpretaciones para que las anoten por ahí, y nos vemos en un próximo live. Pero antes de terminar el live, les voy a dejar algunas posibles interpretaciones que le van a poder ayudar si ustedes han soñado con alguno de estos símbolos, como por ejemplo, no sé si alguna de las personas que están conectadas conmigo pueden
o tuvieron algún sueño que necesite interpretación, lo pueden dejar ahí y más adelante cuando yo los lea les puedo dar la interpretación. Pero por ejemplo, hay algunas personas que se han soñado que están descalzos. Cuando soñamos que estamos descalzos tenemos que tener mucho cuidado, porque esto significa que hemos cometido errores delante de Dios. En Efesios 6 nos habla del calzado, del apresto del Evangelio. Y si nosotros nos ponemos el calzado y nos ponemos el apresto del Evangelio del Señor y nos estamos soñando que estamos descalzos, tenemos que preguntarle a Dios qué está pasando con nuestra vida espiritual. Porque algo Dios nos está demandando. Algo está pasando con nuestra vida espiritual, que estamos soñando que nos vemos descalzos. ¿En qué te hemos fallado, Señor? Que nos vemos que estamos descalzos. Muchas personas sueñan que se ven sin ropa. Esto representa vergüenza. Soñar que te ves sin ropa es un sueño peligroso porque es un sueño de vergüenza. Un sueño de vergüenza. Otros posibles símbolos que muchas veces vemos en los sueños. Dentro de esos símbolos que nosotros vemos están, aquí sí tengo mucho, le voy a dar unos cuantos porque ya el live lo voy a terminar. Bien, algunos posibles significados por la palabra. Dice aquí árboles. Los árboles representan personas. En el libro de Proverbios podemos ver que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto y su hoja no cae. Entonces, por la palabra podemos entender que cuando vemos un sueño en donde hay un árbol, nos está representando una persona. Ese árbol puedo ser yo. Aceite representa unción, presencia. Las vacas flacas representan tiempos de escasez. Las vacas gordas representan tiempos de abundancia. Los alimentos muchas veces suelen representar palabras buenas, bendiciones, provisiones. Bien, entre otras interpretaciones que tengo aquí, que no se las voy a dar hoy, las voy a dejar para el siguiente live. Y antes de irme, quiero orar con ustedes esta oración que tengo aquí, que dice: Señor, en el nombre de Jesús, abre mis oídos espirituales para oír tu voz. Dame discernimiento para entender los sueños y quita toda confusión y engaño, y levanta en mí el espíritu de José. Dios te bendiga, Dios te guarde, y gracias por haberme acompañado en este live. Bye.